¿qué tal? Muy buenos días, les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. El índice de precios al consumidor no tuvo variación durante noviembre. Época lluviosa tuvo un superávit del 11 a 36% en la mayoría de regiones. En los deportes, Liga ganó 4 de sus últimos 5 juegos del torneo, algo que había hecho solamente en 2 ocasiones en 7 años. Reino Unido se convertirá hoy en el primer país occidental en comenzar una campaña de vacunación contra el coronavirus. ARECEP le propone al ICE implementar el cobro eléctrico con el sistema de facturación horaria residencial que permite cobros inteligentes y ahorro de hasta un 50% en kilowatt. La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos planteó la creación de la tarifa horaria residencial para los abonados del Instituto Costarricense de Electricidad. La tarifa horaria permitiría a los hogares administrar su consumo eléctrico al desplazar actividades a horarios en los cuales la electricidad tiene menor costo y de esa forma ahorrar en su factura. Los hogares consumen el 44% de la energía producida en el punto más alto de demanda del día y en ese momento compiten con la industria, el comercio y de ahí aumenta su costo. La ARECEP plantea para los abonados del ICE crear 3 zonas horarias. Las tarifas horarias son posibles con el uso de medidores inteligentes. Actualmente el ICE cuenta con 220.916 medidores instalados. Estos medidores registran el consumo de las horas en las cuales ocurre, lo que permite un cobro diferenciado. Los usuarios tienen que tener claro que la energía no tiene el mismo costo a lo largo del día. Y el día lo podemos separar en 3 partes, lo que llamamos el valle, la punta y la noche. Dependiendo de donde yo consumo, pues entonces voy a tener que pagar un poquito más o un poquito menos. Con esta tarifa lo que queremos es que el usuario al accederla tenga la posibilidad de decidir en qué momento va a consumir, pero además de eso, que tenga claro que en el momento que consume también puede estar propiciando un ahorro en su facturación mensual. El traslado de consumo de energía eléctrica al horario nocturno, es decir, de 11:01 p.m. a 5:30 a.m., le permitiría a una familia pagar el 50% menos por kilowatt hora que si la usara en horario de punta, que va de 10:01 de la mañana a 1 p.m. y de 6:01 p.m. a 9 p.m. El acceso a esta tarifa se hará voluntario por parte de las personas usuarias. Actualmente, solo la Compañía Nacional de Fuerza y Luz tiene esta tarifa a disposición de los clientes. Esta propuesta será sometida al proceso de audiencia pública virtual este 7 de diciembre y de ser aprobada entraría a regir a partir del 1 de enero. El índice de precios al consumidor no tuvo variación durante noviembre en comparación con el mes anterior, según el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. El índice de precios al consumidor no tuvo variación durante noviembre en comparación con el mes anterior, según el informe más reciente del INEC. Según estos datos, el nivel del índice general en noviembre del 2020 es de 106.5, mientras que en el mes anterior fue igual. En noviembre, el IPC registró una variación mensual de 0%. Esto se debe a que, en promedio, los bienes y servicios que subieron de precio compensaron a aquellos que bajaron de precio. De los 315 bienes y servicios que conforman la canasta del índice, un 48% subió de precio, un 41% bajó de precio y únicamente 11% de los bienes y servicios no presentaron variación durante el mes de noviembre. Los bienes y servicios que subieron de precio son el tomate, la cebolla, los automóviles, papa, carne molida o la posta de cerdo. Mientras que los que bajaron de precio fueron la gasolina, la educación primaria, el diésel, el atún en conserva o la educación primaria. En cuanto a las disminuciones de precios, destacan los casos del combustible y los servicios de educación. En el caso de la gasolina, registró una disminución en sus precios durante el mes de noviembre de 4,94%. La educación primaria bajó de precio un 2,19%
El diésel presentó una disminución de 8,35% en sus precios y la educación preescolar presentó una baja de 2,10%. El coordinador de la unidad de índice de precios indicó que es importante considerar que el tipo de cambio del dólar, por lo que esto contribuye a las variaciones de precio de bienes y servicios en que los precios son dados en dólares, como automóviles o servicios de alojamiento y telecomunicaciones. El índice de precios al consumidor sí registra una variación anual de 0,24%. Esta es la variación más baja en los últimos 5 años. Los sectores que trabajaron en el diálogo multisectorial ya recibieron del gobierno el proyecto de ley relacionado con el gravamen del 25% a los premios otorgados por la Junta de Protección Social. El gobierno continuó con la iniciativa propuesta por los diversos sectores de poner un impuesto sobre los premios de lotería y otros juegos de azar que venda, distribuya o comercialice la Junta de Protección Social. El fin es gravar con un 25% los premios que superen medio salario base, es decir, 225.000 colones, siendo que la Junta de Protección Social debe de retener este porcentaje. Muy conscientes que el país está en una situación crítica fiscal. Sabemos que el gobierno está haciendo todo lo posible por generar recursos frescos. El tema de este impuesto, pues sí, estamos haciendo un análisis a nivel de las gerencias, a solicitud inclusive de la Junta Directiva, en donde nos están diciendo que valoremos todos los escenarios económicos, el impacto que va a tener esto en la institución y, por ende, podría esto afectar aumentando los ilegales, ¿verdad? Entonces, todos esos escenarios tenemos que valorarlos. No, ahorita no podemos decir no o sí hasta que tengamos un estudio definitivo. Precisamente sobre este tema, los vendedores de lotería especulan que con este impuesto las ventas podrían bajar considerablemente, incluso más de lo que ha bajado con la pandemia generada por la COVID-19. El gobierno está planeando de cobrar un impuesto sobre la lotería. Sería un fracaso tanto para el vendedor como para la institución, porque realmente la gente juega para pegar, no para pagar. Y eso sería algo nada que ver. Estaría como diciendo apaguen y vámonos. El gobierno está procediendo mal. ¿Por qué está procediendo mal? La lotería está muy dura, los chances están muy duras, casi no se venden, al vendedor le cuesta venderlo y por esto de la pandemia ya uno no se gana ni un 5. La gente con costo le compra a uno un pedacito, 2 pedacitos y si pega y le rebajan de ese premio, ¿qué le queda a la pobre gente? Nada. Por su parte, los compradores consideran que esta medida no es justa y muchos aseguraron que esta iniciativa los invita a no apostar más en juegos de azar. Adelante. Sí, yo pienso que el 25% es mucho, pero está bien un 10, un 8%, sí creo. Y debe compensar eso, porque aquí hay un problema con la lotería. Cuando hay acumulaciones son miles de plata o cienes, mucho dinero. Y eso también deberían de controlarlo, de tal manera que sirviera para, no un premio, que se lo lleve solo una persona, sino para varias personas. Así que entonces, sí debe de ser, porque en otros países pagan, es un impuesto, ya es un negocio. No estoy de acuerdo jamás, una cosa que se gana con muchos esfuerzos y todo así, no creo que el gobierno te ponga un impuesto, digamos que se gana 20 millones, tiene que pagar 5 millones. Yo no veo eso una forma de que a la persona que tiene la suerte de salir premiado tengan que hacer eso. No, totalmente de desacuerdo, porque el gobierno despilfarra fondos de nosotros en otras cosas que no son necesarias. Ellos deberían de hacer una reducción en esos gastos públicos, ¿verdad? El término salario base utilizado en este proyecto corresponde al contenido en el artículo 2 de la ley número 7337, es decir, equivalente al salario base mensual del oficinista 1 del Poder Judicial, que actualmente corresponde a 450.200 colones.
La época lluviosa tuvo un superávit de 11 a 36% en la mayoría de regiones. Solo en noviembre en el Pacífico Norte se registró un aumento de lluvias de más del 300%. Esto se debió al fenómeno de la Niña. Para la época seca, el Instituto Meteorológico Nacional pronostica condiciones más neutras en cuanto a este fenómeno. Poco a poco el país ingresa a la época seca. Sin embargo, deja atrás una temporada de lluvia muy intensa. 41 ondas tropicales que afectaron al país y 2 huracanes de categoría 4 y 5 que afectaron de manera indirecta. El fenómeno del Enos en su etapa Niña fue la razón principal de una temporada lluviosa muy fuerte. De enero a noviembre se percibieron superávits en la mayoría de las regiones, 36% más de lluvia en el Pacífico Central, 12% en el Valle Central, 24% en el Pacífico Central, 23% en el Pacífico Sur, 11% en Huatuso, Upala y los Chiles de la zona norte, mientras que el resto de la zona norte tuvo un déficit del 6%, menos 32% en el Caribe Norte y menos 27% en el Caribe Sur. Solo para noviembre se registraron aumentos de lluvia de hasta el 300%. Generaron grandes cantidades de lluvia, particularmente en la zona de Guanacaste, como podemos ver acá, el Pacífico Norte del país. Se tuvo un 328% de superávit, una cantidad de lluvia totalmente exorbitante, ¿verdad? Una cantidad de lluvia muy alta que sin duda pues, generó récords en la zona norte del Pacífico Norte del país. Como podemos ver, el Valle Central, el Pacífico Central, el Pacífico Sur no escaparon. La zona norte se mantuvo con un comportamiento pues relativamente normal, al igual que la zona de Huatuso, los Chiles, Upala, mientras que el Caribe Norte y el Caribe Sur sí presentaron más bien un déficit de precipitación. El fenómeno Enos en su etapa Niña aún persiste muy consolidado, por lo cual presentará al país mucha humedad. Estas condiciones se podrían mantener hasta febrero del próximo año, cuando irá disminuyendo incluso a llegar a tener un fenómeno Enos neutral para el primer semestre del año 2021. Se nota en cuanto al siguiente trimestre, el trimestre que va de junio a agosto del año 2021, la mayor probabilidad es que se mantenga un panorama bajo un fenómeno de la Niña, un fenómeno del Enos, en fase neutra. Esto, recordemos que diversos estudios nos indica que también es una fase del fenómeno Enos que pues no inhibe las condiciones lluviosas. Por lo tanto, en una primera aproximación de lo que sería por lo menos el primer semestre del año 2021, las condiciones de lluvia al menos deberían ser de una condición normal en nuestro país. Se estima que 14 empujes fríos y al menos 2 frentes fríos afecten al país durante estos meses. La Contraloría General de la República determinó que la planta de tratamiento Los Tajos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados opera a un 16% de su capacidad. Esto luego de una auditoría realizada por el ente Contralor. Según la fiscalización hecha, los caudales residuales que han ingresado en los últimos años no han aumentado significativamente, pese a que los costos del programa sí se mantienen en aumento. La Contraloría indicó que se encontraron 23 colapsos en las redes de alcantarillado que conforman este sistema, lo que impide el flujo de aguas residuales a la planta de tratamiento. En cuanto a la calidad de los vertidos de la planta de tratamiento, estos son conforme con la normativa. Según la Contraloría, se debe ejecutar la segunda etapa del proyecto para dar un mejor tratamiento a estas aguas, pero aún el AIA no tiene una estrategia de desarrollo de esa segunda fase. En cuanto a la planta de tratamiento Los Tajos, se determinó que ésta ha operado a un 16% de su capacidad y que los caudales de aguas residuales que le ingresan en los últimos años no han aumentado significativamente, pese a que los costos del programa sí se mantienen en aumento. Esto obedece a que se identificaron 23 colapsos en las redes de alcantarillado sanitario que conforman este sistema, lo cual impide el flujo de aguas residuales a la planta de tratamiento. La ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, renunció ayer lunes al gabinete del presidente Carlos Alvarado. Mora adujo inconformidad con la decisión del gobierno de mantener el acuerdo de negociación con el Fondo Monetario Internacional por medio de sus redes sociales.
La ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, renunció este lunes a su puesto en el gabinete del presidente Carlos Alvarado. Mora manifestó su descontento con la decisión del gobierno de sostener el acuerdo de negociación con el Fondo Monetario Internacional para adquirir un préstamo y afrontar la crisis económica producto de la pandemia. Mora dijo por medio de sus redes sociales que desconocía la intención del presidente de sostener este acuerdo pese a la conformación de una mesa multisectorial con los sectores para consensuar una propuesta nacional en vez de acudir al FMI. Resulta que mientras diversos sectores estuvimos allí entregando los acuerdos de diálogo, desconocíamos que don Carlos Alvarado y su equipo económico no solo ya habían tomado la importante decisión de iniciar las negociaciones con el FMI, sino que esta ya había sido comunicada al señor director de la Nación, quien al día siguiente a primera hora salió a anunciar al país en primicia la decisión tomada, indicó Mora. La renuncia fue confirmada por el ministro de Comunicación, Agustín Castro. Confirmamos la renuncia de doña Patricia Mora Castellanos a su cargo de presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, y ministra de la Condición de la Mujer, la cual será efectiva a partir del 20 de diciembre. El Gobierno de la República agradece a doña Patricia sus valiosos aportes y su lucha en defensa de los derechos de todas las mujeres del país durante el ejercicio de su cargo. A lo largo de su gestión, Mora ha manifestado su desacuerdo con algunas de las decisiones del gobierno. Por ejemplo, en el 2018, cuando manifestó su oposición al plan fiscal que negociaba el Poder Ejecutivo, pues no cumplía con la justicia social. Tras la renuncia de la ministra, suman al menos 20 bajas las que ha tenido el gobierno desde que inició en el 2018. Entre ellas destaca la salida de Rodolfo Pisa, exministro de la Presidencia, Edgar Mora, exministro de Educación, Marcia González, exministra de Justicia, Rocío Aguilar, exministra de Hacienda, Carlos Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, entre otras. Los trabajadores que aún se encuentran con contratos de trabajo suspendido a consecuencia de la crisis por la COVID-19 estarán cubiertos por el Seguro Social hasta este mes de diciembre. Autoridades de la Caja aún desconocen si el beneficio se extenderá para el 2021. Más de 90.000 trabajadores que vieron desde el mes de marzo sus contratos de trabajo suspendidos consecuencia del COVID-19 estarían cubiertos por el Seguro Social hasta este mes de diciembre. Al menos así lo indican autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social. Los directores de inspección, cobro y del sistema de centralización de recaudación de esa entidad desconocen si para el mes de enero se emitirá una nueva extensión de los beneficios que los mantengan cubiertos. Según el CICERE, el sector de hoteles, restaurantes, transporte, comercio, industria y construcción son los más afectados. De marzo a septiembre de este año se han excluido de planillas ante la Caja por parte de los patronos a 90.388 trabajadores. La pandemia empezó en el mes de marzo, ¿verdad? Entonces, las empresas cuyo beneficio les aplica la suspensión del contrato laboral, igual que la reducción de la jornada, que es un beneficio que otorga, no la Caja, ¿verdad? Que otorga el Ministerio de Trabajo, cubre a partir del mes de marzo, ¿verdad? A las empresas que así lo solicitaron. Entonces, a nivel del Ministerio de Trabajo se establecieron una primera solicitud y 2 prórrogas. Eso significa que ante el Ministerio de Trabajo las personas tenían la posibilidad, con esas 2 prórrogas, más esa primera solicitud, de tener la extensión hasta diciembre. Eso significa que la Caja, como se daban 6 meses para poder recibir atención médica, se cubría hasta el mes de septiembre. Entonces lo que la Caja hizo fue ampliar a través de la Junta Directiva por 3 meses más la posibilidad de que las personas que quedaran excluidas por un tema de suspensión del contrato laboral pudieran recibir atención médica también para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Ante la posibilidad de no extenderse la cobertura, quienes requieran del seguro podrían optar por inscribirse al sistema como trabajador independiente o como asegurado voluntario. El monto del primero dependerá de los ingresos de la preferencia de cada persona. Actualmente la cuota mensual que pagan la mayoría de trabajadores independientes es de 28.000 colones y cubre el seguro de salud y el seguro de invalidez, vejez y muerte. De acuerdo con la estadística de facturación del CICERE, al mes de octubre se registró un incremento de 3.848 trabajadores independientes con respecto a marzo de este año.
contrario a la disminución de asegurados voluntarios que bajó en 879 durante el mismo periodo. Sin embargo, este último es de carácter irrenunciable y su cobro seguirá corriendo de forma automática. El seguro, vamos a ver, los seguros sociales son solidarios. Entonces, el carácter solidario de un seguro social significa que usted no entra al seguro social a cotizar solo cuando lo necesita. Hoy tengo una enfermedad, entro. Mañana ya estoy sano, me salgo. ¿Por qué? Porque el seguro es solidario, ¿verdad? Tiene que quedar habilitado para la población cuando lo ocupa. Entonces, el seguro, si bien yo puedo entrar voluntariamente porque no estoy bajo ninguno de los supuestos que me exige la ley, por ejemplo, de estar asegurada, de cotizar obligatoriamente, por ejemplo, los trabajadores independientes y los asalariados, yo como voluntariamente accedo al seguro, pero a partir de ahí se vuelve un seguro irrenunciable. La morosidad por parte de los patronos también se vio incrementada por la pandemia. Según datos de la Caja, los meses de abril, mayo y junio se experimentó un crecimiento considerable en la morosidad por cuotas, sobre todo en el caso de los patronos. No obstante, a partir del mes de julio, durante una serie de acciones realizadas por la Caja, este volvió a su rango de normalidad. Para los meses de julio a octubre, el último mes registrado, este indicador se ubicó por debajo del 1% y a octubre se ubicó en el 0.77%. Esta baja de cotizantes significa una disminución de ingresos para salud cercano a los 76.000 millones, mientras que en el régimen de invalidez, vejez y muerte llega a los 72.000 millones de colones. Comprar y retirar los artículos en el depósito libre de Golfito podrá hacerse el mismo día. El presidente Carlos Alvarado firmó una directriz que lo permitiría ante la petición de la empresa privada. ¿Acudir a Golfito y comprar y retirar el mismo día? Sí, será posible. Esto luego de que el presidente Carlos Alvarado firmara una de las directrices el pasado sábado 5 de diciembre, como resultado de la mesa de diálogo de la región Brunca. Actualmente, si usted acude al depósito, debe esperar 24 horas para retirar los productos que compre en el depósito. Esto como medida para incentivar el turismo en la zona sur. La ministra de Economía, Victoria Hernández, dijo a Costa Rica Noticias que la solicitud para autorizar las ventas el mismo día vino de los propios representantes de la empresa privada, ante la pérdida de competitividad del depósito libre como atractivo comercial a nivel regional y nacional, dado a conocer por las organizaciones y los mismos dirigentes comunales. El sector privado nos ha venido insistiendo en abrir un espacio y generar las ventas en un solo día en el depósito libre de Golfito. Nos parece que es una opción. Hay forma de emitir esta resolución por parte del Ministerio de Hacienda y así fue debidamente anunciado por el presidente de la República ayer en la devolución que hicimos al Grupo de Diálogo Territorial. Estamos dando una oportunidad extra. ¿Para qué? Para dinamizar la visitación, pero además esto tiene que ir de la mano con la reactivación de la actividad turística. Que la gente venga, sabe que puede comprar inmediatamente, pero que ya por venir a la zona se puede desplazar y explotar el talento natural de la zona. En el depósito operan poco más de 20 comercios dedicados a las ventas de electrodomésticos, principalmente como la línea blanca, tecnología, licores y perfumería. Las personas pueden hacer compras anuales hasta por un máximo de 1.7 millones de colones, bajo un régimen especial de libre de impuestos. En paralelo a esta opción se valora si se amplía el horario de atención al público. Actualmente se atiende de 8 de la mañana a 7 de la noche. Además, se podría incluir más productos para la venta de lo que tradicionalmente se tiene en el depósito. El abrir la posibilidad a que el depósito libre de Golfito pueda vender cosas más allá de lo que está en este momento expresamente habilitado para vender libre de impuesto en dicho depósito, es decir, que sean bienes de distinta naturaleza y diferentes de los que hoy se comercializan, que además puedan entonces ser vendidos en el depósito libre con ciertas exenciones desde el punto de vista arancelario. Otra de las propuestas que surgieron en la mesa de diálogo para mejorar la competitividad del depósito es la exoneración tributaria del 13% del impuesto de venta en los alquileres de los locales y rebajar en un 30% los impuestos municipales. La disposición de poder comprar y retirar los artículos el mismo día entraría a regir una vez que el gobierno publique en el diario oficial La Gaceta la directriz emitida y el Ministerio de Hacienda, así como el de Economía y la Junta de Desarrollo Regional de Judesur que administra el depósito, hagan los ajustes necesarios para la notificación. Es decir, podría concretarse en 2 meses.
Con esta información hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más noticias. Se convertirá hoy en el primer país occidental en comenzar una campaña de vacunación contra el coronavirus. Esta Navidad podría ganar hasta 10 millones de colones para disfrutar con su burbuja. Las tarjetas de débito y crédito del BCR le multiplican 5 veces el monto de todas sus compras hasta 10 millones de colones. Además, queda participando en los sorteos de fines de semana en hoteles de playa y montaña del país. Entre más utilice sus tarjetas del BCR, más dinero podría ganar. Somos el Banco de Costa Rica. Al que roba combustible no le importa nada. A pesar de la delicada situación mundial y nacional, los ladrones siguen poniendo en peligro la vida de las personas, el entorno ambiental y la infraestructura pública. Denúncielos. Ahora hay una ley que los castiga. Tenemos un nuevo número para facilitar su denuncia: 1002. Su llamada es confidencial. Ábrale la puerta de su casa a nuestra caravana navideña. Le llevamos la fiesta hasta su casa. 2 horas llenas de diversión, música, tradiciones y muchas sorpresas más. Caravana navideña, este y todos los sábados a las 7 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Te invita. Vamos de inmediato al ámbito deportivo. La Liga ganó 4 de sus últimos 5 juegos del torneo, algo que había hecho solamente en 2 ocasiones en 7 años. Esto, sumado a los 2 triunfos en la Liga CONCACAF, augura un equipo más competitivo en la ronda decisiva del certamen, la cual ha sido su principal obstáculo en los últimos años. Alajuelense llega a la fase final del certamen en buen momento. Los manudos igualaron su mejor cierre de fase regular de los últimos 14 torneos. Hacer una buena primera ronda no ha sido garantía de éxito para la liga, que en los últimos 2 torneos se ha desinflado en el cierre del campeonato. No obstante, en esta apertura 2020, los rojinegros llegan a la parte decisiva con buen nivel, tras finalizar la fase regular con un rendimiento sobresaliente. De los últimos 5 partidos disputados, Alajuelense ganó 4 y perdió 1, igualando el cierre de los campeonatos del invierno 2016 y verano 2017. Esto le permitió a Andrés Carevic alcanzar un rendimiento del 77% en todo el certamen, muy cercano al 78.8% de su primera temporada en el Apertura 2019. Además, los manudos ganaron 3 juegos de Liga CONCACAF, lo cual suma a la motivación del equipo y al ritmo de competencia. El contar con una mezcla de grupos etarios dentro del plantel es una de las razones con la que los erizos explican su constancia. Creo que tenemos un equipo con un equilibrio, como lo hablamos, con gente de sub-20 que han participado, con la intermedia que son de 20 a 23 años y nuestra gente de jerarquía. Y creo que eso nos ha dado un equilibrio que a lo mejor en otros torneos no lo hemos tenido. Sí estábamos bien, pero a lo mejor nos faltaba ese equilibrio. En la fase final, Alajuelense enfrentará a Cartaginés y si vence a los brumosos, jugará ante el ganador de la serie entre Saprissa y Herediano. Pero los manudos tienen otro rival, la presión de ganar el título 30. Tras 7 años de sequía y luego de dejar ir la corona en varias ocasiones cuando eran favoritos, los erizos deben jugar ante sus propios fantasmas. Siempre va a haber presión. Más obviamente con lo que nos ha sucedido en los últimos torneos, que llegamos a la final y la perdemos, pero no significa que vaya a pasar lo mismo otra vez. Han llegado jugadores de experiencia a aportar al camerino y sabemos que en esos momentos, y lo hemos visto, que durante el campeonato toman ese protagonismo. Algunos partidos decisivos nos han ayudado, los que estamos y obviamente ellos que llegaron. Es una oportunidad más, presión siempre va a haber, pero es bonito también. Su rival en la semifinal, Cartaginés, es la otra cara de la moneda. Dejó ir el liderato de su grupo luego de un inicio de campeonato arrollador, pero en las últimas fechas se ha caracterizado por la inconstancia.
De los últimos 5 partidos en los que se jugaba el primer lugar y la clasificación, perdió 2, uno ante Alajuelense con una goleada de 4-1. Los blanquiazules no vencen a los manudos desde marzo de 2017. Han pasado 13 juegos en los que la liga ha ganado 7 y empatado 6. El primer juego de la semifinal será este jueves a las 3 de la tarde en el estadio Fello Mesa de Cartago. El partido decisivo será el sábado a las 6 de la tarde en el estadio Alejandro Morera Soto. El delantero Johan Venegas se encamina al goleo del Saprissa esta temporada. Su aporte anotador se ha visto reflejado en el crecimiento del monstruo en la recta final de la etapa de clasificación. Sin duda, Johan Venegas ha mostrado gran influencia en el momento de superación que ha vivido el Saprissa en la segunda parte de la temporada y además en los juegos de la Liga CONCACAF, en donde ha conquistado todos los goles que lleva el club hasta el momento. Delimitándolo propiamente al certamen doméstico, el romperredes lleva 9 goles y es el máximo goleador morado, aunque su aporte es invaluable al momento en anotaciones, no es así en asistencias, ya que apenas tiene una en el actual torneo. Sus buenos números encuentran eco en la opinión general, pero igualmente hay quienes piensan que es un futbolista que tampoco es imprescindible. El cierre del torneo y en la participación en los partidos de CONCACAF ha mejorado, ha tenido una buena participación con goles, con asistencias, es un jugador ya que está en una etapa más madura y su rendimiento es bueno. Sin embargo, yo pienso que tampoco es un jugador indispensable en el equipo Saprissa y los otros jugadores, el nivel de cada uno, pues ya ha sucedido en otras situaciones que son perfectamente sustituibles y reemplazables, así que es un buen jugador, le aporta bastante a Saprissa, pero no pasaría algo así como que el equipo se cayera si él no estuviese. Desde su llegada en clausura 2018, Venegas ha sido el mejor artillero del equipo en 3 ocasiones, con 11 tantos en apertura 2018, 10 en apertura 2019 y 9 hasta el momento en apertura 2020. Varios equipos prometían a inicios de temporada dar la pelea y ser dignos contendientes. En el camino, la irregularidad los visitó y se quedaron en promesa. El torneo arrancó con altas expectativas para varios equipos. Los refuerzos y su papel en torneos recientes hacían pensar que darían la talla y pelea contra los equipos típicos y tradicionales del fútbol nacional. Sin embargo, pese a alguna oposición, se fueron diluyendo y cayendo en la irregularidad muy propia del fútbol nacional. Jicaral y Grecia llamaron la atención a finales del torneo pasado, en donde incluso rozaron la clasificación, pero en este campeonato fueron llamados a la baja, y aunque Jicaral salvó en algo su honor con el golpe de timón, no anduvo ni por asomo cerca del protagonismo. Lo mismo para San Carlos, que anunció una gran planilla y al final no produjo lo esperado. Limón y Sporting empezaron amenizando el torneo, pero igualmente la inexperiencia de su plantel pasó factura. Un caso más difícil es el de Santos, que se vio disminuido todo el torneo. Bueno, lógicamente en términos generales, para hablarlo en términos generales, ha sido una temporada no buena, ¿verdad? Mala, y eso tenemos que aceptarlo y asumirlo. Y enfocado ya en hacer cambios, en cambiar pues el panorama de este equipo y buscar definitivamente que este equipo cambie la cara en cuanto a resultados, porque ya digamos que estamos hablando de muchos torneos donde el equipo no ha dado resultados, ¿verdad? Donde no ha podido clasificar. Guadalupe fue el equipo que más opción tuvo, sin embargo también cayó en lo inestable. Los 4 clasificados serán los tradicionales y típicos de nuestro fútbol: Herediano, Cartaginés, Alajuelense y Saprissa. 4 de los 5 atletas proyectados para ir a Tokio 2020 junto a la ballista Andrea Vargas iniciaron su camino con el pie derecho. Hablamos de Gerald Drummond, Noelia Vargas, Roberto Sayers y Juan Diego Castro.
Después de meses de inactividad en cuanto a competencias, este fin de semana culminó el Campeonato Nacional de Atletismo con mucho éxito y sin contratiempos por la COVID-19. Fue todo un reto organizativo donde, a pesar de las circunstancias, los atletas demostraron su compromiso con buenas marcas y contra todo pronóstico hasta rompieron récords nacionales como el de la marchista Noelia Vargas, quien en 2 fines de semana seguidos impuso su crono en 10.000 metros marcha. Lo cierto es que tanto Vargas como Gerald Drummond, Juan Diego Castro y Roberto Sawyers lograron empezar este nuevo camino a Tokio con el pie derecho, ganando en el campeonato nacional. Drummond, Castro y Sawyers puntuaron en el ranking, ya que la medalla de oro en este torneo otorga 100 puntos. Creo que es una muy buena referencia para saber cómo estoy de cara al otro año. 50-70 es un súper tiempo para estar en diciembre. Creo que más los 100 puntos que me va a dar el campeonato nacional me va a colocar muy bien en el ranking, que eso es lo que vamos a buscar para buscar la marca para Tokio. Entonces la verdad emocionado con lo que viene, me siento muy bien físicamente. Para Sawyers, que viene recuperándose de una operación de espalda después de una lesión, fue una doble alegría, ya que confirmó su buen estado físico. Hoy fue un día excelente en el círculo, la verdad es que las sensaciones fueron muy buenas porque sentí la fluidez, me sentí estirando la órbita del martillo, que es lo más importante. No me sentí tan rápido y agresivo como otras ocasiones, pero la verdad es que en el día de hoy pude fluir y lanzar muy bien técnicamente, así que para mí fue un excelente resultado y no lo esperaba, así que esa es la mejor parte de la buena ejecución, que uno no lo espera. Noelia compitió en 10.000 metros marcha, por lo que no sumó en el ranking, pero compitió con el objetivo de prepararse para lograr la marca en 20.000 para Tokio. No he podido entrenar en pista, ¿verdad? Competir en calle y competir en pista es bastante difícil. He podido, digamos, entrenar en el Estadio Nacional, pero muy pocas sesiones, no todos estos meses, y pues bueno, tuve que adaptarme a la situación, pero no me rendí, ¿verdad? Estos atletas terminarán su año deportivo en el Centroamericano a realizarse en el Estadio Nacional los días 28 y 29 de diciembre, donde tendrán la oportunidad de sumar puntos. Neri Brenes, el quinto atleta proyectado a Tokio, no compitió debido a que sufre una lesión en una de sus pantorrillas y es duda para el Centroamericano. Ahora vamos a la información internacional. El Reino Unido se convertirá hoy martes en el primer país occidental en comenzar una campaña de vacunación contra el coronavirus. El Reino Unido comenzará el martes la campaña de vacunación contra el COVID-19. Será un día histórico para los laboratorios Pfizer y BioNTech, que comenzarán la comercialización de su vacuna contra el coronavirus. Esto es tan emocionante, es una ocasión trascendental. El sistema de salud ha estado planeando extensamente para ofrecer el programa de vacunación más grande de nuestra historia, por lo que es realmente emocionante. 50 hospitales de Reino Unido comenzaron a recibir el fin de semana la primera entrega de 800.000 dosis enviadas desde la fábrica de Pfizer en Bélgica. En un primer momento, la campaña se hará solo en hospitales, debido a la necesidad de mantener la vacuna a muy baja temperatura, entre -70 y -80 grados Celsius. Más adelante se establecerán 1.000 centros de vacunación desde ambulatorios a polideportivos. Los primeros en ser vacunados serán los residentes y trabajadores de las residencias de ancianos, seguidos por el personal sanitario y los mayores de 80 años. Después el resto de la población por orden decreciente de edad. La reina Isabel II, de 94 años, y su esposo, el príncipe Felipe, de 99, estarán entre los primeros en vacunarse. El Reino Unido pidió 40 millones de dosis suficientes para 20 millones de personas, porque deben de ser inyectadas 2 veces con 21 días de separación. Es menos de un tercio de su población de 66 millones y medio, y el país cuenta con la próxima autorización de otras vacunas, especialmente la británica de AstraZeneca Oxford. Reino Unido es el país de Europa más castigado por la pandemia y el quinto en el mundo en número de muertos confirmados por COVID-19, con más de 61.000 fallecidos. Las elecciones legislativas en Venezuela no cumplieron con estándares internacionales mínimos y por ello la Unión Europea no puede reconocer sus resultados, así lo anunció ayer lunes el jefe de la diplomacia europea. Ya lo hemos dicho antes,
Evaluamos bien estas elecciones cuando se planificaron y no las podemos considerar libres, justas o democráticas, y el resultado no representa la voluntad del pueblo venezolano. Fueron realizadas antes de un pacto nacional o de condiciones electorales. No se cumplió con los estándares internacionales mínimos y tampoco se logró movilizar al pueblo venezolano a participar. International standards and failed also to mobilize the Venezuelan people to participate. La velocista Débora Rodríguez se entrena en su Uruguay natal desde sus inicios. Solo corriendo logró sentirse una más, algo que su piel morena hizo difícil fuera del deporte. La uruguaya Débora Rodríguez es campeona sudamericana de 800 metros y cuenta que solo corriendo logró sentirse una más. Porque yo cuando era niña y cuando era adolescente me decían negra de mierda. Y toda mi vida lidié con el negra de mierda y hasta el día de hoy lidio con el negra de mierda. Uruguay ostenta el menor índice de desigualdad de Sudamérica y la tasa de pobreza más baja en América Latina y el Caribe, además de ser uno de los países con mejores estadísticas de inclusión social en la región. Pero un estudio reciente del Banco Mundial indica que los afrodescendientes, que representan al menos 8% de la población, son más susceptibles de ser excluidos. Pero yo tuve unos padres que realmente mis padres me ayudaron a yo sentirme orgullosa de lo que era. Me decían, no, ¿y por qué llorás? Si sos negra, vos tenés que sentirte orgullosa de quién sos. La Universidad de La Plena. Romina Di Bartolomeo, de 29 años, modelo y conductora radial, también sintió la presión para encajar en los estándares de belleza. Las situaciones de racismo que vivía en la moda fueron referidas a mi aspecto físico, por ejemplo. A mis motas, a mis rasgos, a mi color de piel. Según el Banco Mundial, el 20% de los afro-uruguayos viven en la pobreza, el doble de la tasa nacional. Además, tienden a ganar 11% menos por el mismo trabajo y tienen 20% menos de probabilidades de completar estudios secundarios. No hace falta que haya racismo directo para que haya discriminación, ¿sí?, racial. Entonces la discriminación está ahí, está en los números, está en la vida cotidiana, la negación es una forma de discriminación. Algunos, sin embargo, dicen que no sienten racismo. No es un racismo, el racismo no es lo que puede ser que te ven de otra manera. Hay gente que lo ve, mira ese tal, mira cómo se vistió, mira cómo está sucio, pero si te ponen a hablar contigo, yo lo paraste. Según especialistas, los afro-uruguayos no tienen casi referentes de su comunidad en posiciones encumbradas. En el Parlamento uruguayo pasaron casi 2 siglos antes de que una persona negra ocupara un puesto en 2005. Y la primera en llegar al Senado, Gloria Rodríguez, lo logró recién en 2020. Pese a los avances, la senadora del oficialista Partido Nacional cree que Uruguay está lejos de reducir la brecha. Estamos hablando de que tenemos un racismo institucionalizado. El racismo se manifiesta cuando se dice Gloria es la primera mujer afrodescendiente que llegó al Senado. ¿Acaso una muestra de racismo? Para la senadora, la comunidad afrodescendiente ya tiene sus derechos adquiridos, pero ahora resta cumplirlos y dejar atrás el racismo. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más de la edición matutina de Costa Rica Noticias. Más que en palabras, creemos en las obras que cambian nuestra vida y nos hacen mejorar. Más que un lugar, queremos una patria que como el aire se extienda el bienestar. Somos diferentes, forjamos conexiones, creemos en la gente que no deja de soñar. Vamos creando destinos compartidos, caminos para un pueblo que quiere progresar.
impulsamos las más grandes obras, porque llevamos el nombre de nuestro país en el pecho. Somos el Banco de Costa Rica. Entonces tengo que mantener la línea para verme así, bien guapetón. Nosotras las mamás también somos personas. Tiene razón la niña, este vestido no va con ella. ¿Qué va? Es demasiado trabajo, ¿no? Pero Ivonne, nosotros podríamos hacer eso aquí en La Remendona si contratamos más costureras y empezamos a delegar. Las he conocido a ustedes, La Remendona me parece un negocio que me gusta y me interesa. Aquí no remendamos lo que no sabes cocinar. Porque a mí lo que me gusta es la calle. Es todo lo que yo puedo querer para Navidad. Para gusto los colores. La Remendona, la serie donde se arreglan prendas, almas y vidas. No te la perdás. Este sábado 12 de diciembre a las 6:30 de la tarde, solo por 13, Costa Rica Televisión. Les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Índice de precios al consumidor no tuvo variación durante noviembre. Época lluviosa tuvo un superávit del 11 a 36% en la mayoría de regiones. En los deportes, Liga ganó 4 de sus últimos 5 juegos del torneo, algo que había hecho solamente en 2 ocasiones en 7 años. Reino Unido se convertirá hoy en el primer país occidental en comenzar una campaña de vacunación contra el coronavirus. ARECEP le propone al ICE implementar el cobro eléctrico con el sistema de facturación horaria residencial que permite cobros inteligentes y ahorro de hasta un 50% en kilowatt. La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos planteó la creación de la tarifa horaria residencial para los abonados del Instituto Costarricense de Electricidad. La tarifa horaria permitiría a los hogares administrar su consumo eléctrico al desplazar actividades a horarios en los cuales la electricidad tiene menor costo y de esa forma ahorrar en su factura. Los hogares consumen el 44% de la energía producida en el punto más alto de demanda del día y en ese momento compiten con la industria, el comercio y de ahí aumenta su costo. La ARECEP plantea para los abonados del ICE crear 3 zonas horarias. Las tarifas horarias son posibles con el uso de medidores inteligentes. Actualmente el ICE cuenta con 220.916 medidores instalados. Estos medidores registran el consumo de las horas en las cuales ocurre, lo que permite un cobro diferenciado. Los usuarios tienen que tener claro que la energía no tiene el mismo costo a lo largo del día. Y el día lo podemos separar en 3 partes, lo que llamamos el valle, la punta y la noche. Dependiendo de donde yo consumo, pues entonces voy a tener que pagar un poquito más o un poquito menos. Con esta tarifa lo que queremos es que el usuario al accederla tenga la posibilidad de decidir en qué momento va a consumir, pero además de eso, que tenga claro que en el momento que consume también puede estar propiciando un ahorro en su facturación mensual. El traslado de consumo de energía eléctrica al horario nocturno, es decir, de 11:01 p.m. a 5:30 a.m., le permitiría a una familia pagar el 50% menos por kilowatt hora que si la usara en horario de punta, que va de 10:01 de la mañana a 1 p.m. y de 6:01 p.m. a 9 p.m. El acceso a esta tarifa se hará voluntario por parte de las personas usuarias. Actualmente, solo la Compañía Nacional de Fuerza y Luz tiene esta tarifa a disposición de los clientes. Esta propuesta será sometida al proceso de audiencia pública virtual este 7 de diciembre y de ser aprobada entraría a regir a partir del 1 de enero. El índice de precios al consumidor no tuvo variación durante noviembre en comparación con el mes anterior, según el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. El índice de precios al consumidor no tuvo variación durante noviembre en comparación con el mes anterior, según el informe más reciente del INEC.
Según estos datos, el nivel del índice general en noviembre del 2020 es de 106.5, mientras que en el mes anterior fue igual. En noviembre, el IPC registró una variación mensual de 0%. Esto se debe a que, en promedio, los bienes y servicios que subieron de precio compensaron a aquellos que bajaron de precio. De los 315 bienes y servicios que conforman la canasta del índice, un 48% subió de precio, un 41% bajó de precio y únicamente 11% de los bienes y servicios no presentaron variación durante el mes de noviembre. Los bienes y servicios que subieron de precio son el tomate, la cebolla, los automóviles, papa, carne molida o la posta de cerdo. Mientras que los que bajaron de precio fueron la gasolina, la educación primaria, el diésel, el atún en conserva o la educación primaria. En cuanto a las disminuciones de precios, destacan los casos del combustible y los servicios de educación. En el caso de la gasolina, registró una disminución en sus precios durante el mes de noviembre de 4,94%. La educación primaria bajó de precio un 2,19%. El diésel presentó una disminución de 8,35% en sus precios y la educación preescolar presentó una baja de 2,10%. El coordinador de la unidad de índice de precios indicó que es importante considerar que el tipo de cambio del dólar, por lo que esto contribuye a las variaciones de precio de bienes y servicios en que los precios son dados en dólares, como automóviles o servicios de alojamiento y telecomunicaciones. El índice de precios al consumidor sí registra una variación anual de 0,24%. Esta es la variación más baja en los últimos 5 años. Los sectores que trabajaron en el diálogo multisectorial ya recibieron del gobierno el proyecto de ley relacionado con el gravamen del 25% a los premios otorgados por la Junta de Protección Social. El gobierno continuó con la iniciativa propuesta por los diversos sectores de poner un impuesto sobre los premios de lotería y otros juegos de azar que venda, distribuya o comercialice la Junta de Protección Social. El fin es gravar con un 25% los premios que superen medio salario base, es decir, 225.000 colones, siendo que la Junta de Protección Social debe de retener este porcentaje. Muy conscientes que el país está en una situación crítica fiscal. Sabemos que el gobierno está haciendo todo lo posible por generar recursos frescos. El tema de este impuesto, pues sí, estamos haciendo un análisis a nivel de las gerencias, a solicitud inclusive de la Junta Directiva, en donde nos están diciendo que valoremos todos los escenarios económicos, el impacto que va a tener esto en la institución y, por ende, podría esto afectar aumentando los ilegales, ¿verdad? Entonces, todos esos escenarios tenemos que valorarlos. No, ahorita no podemos decir no o sí hasta que tengamos un estudio definitivo. Precisamente sobre este tema, los vendedores de lotería especulan que con este impuesto las ventas podrían bajar considerablemente, incluso más de lo que ha bajado con la pandemia generada por la COVID-19. El gobierno está planeando de cobrar un impuesto sobre la lotería. Sería un fracaso tanto para el vendedor como para la institución, porque realmente la gente juega para pegar, no para pagar, y eso sería algo nada que ver. Estaría como diciendo apaguen y vámonos. El gobierno está procediendo mal. ¿Por qué está procediendo mal? La lotería está muy dura, los chances están muy duras, casi no se venden, al vendedor le cuesta venderlo y por esto de la pandemia ya uno no se gana ni un 5. La gente con costo le compra a uno un pedacito, 2 pedacitos y si pega y le rebajan de ese premio, ¿qué le queda a la pobre gente? Nada. Por su parte, los compradores consideran que esta medida no es justa y muchos aseguraron que esta iniciativa los invita a no apostar más en juegos de azar. Adelante. Sí, yo pienso que el 25% es mucho, pero está bien un 10, un 8%, sí creo. Y debe compensar eso, porque aquí hay un problema con la lotería. Cuando hay acumulaciones son miles de plata, o tienes mucho dinero. Y eso también deberían de controlarlo, de tal manera que sirviera para, no un premio, que se lo lleve solo una persona, sino para varias personas. Así que entonces
Sí debe de ser, porque en otros países pagan. Es un impuesto. Ya, es un negocio. No estoy de acuerdo, jamás. Una cosa que se gana con mucho esfuerzo y todo así. No creo que el gobierno te ponga un impuesto. Digamos que se gana 20 millones, tiene que pagar 5 millones. Yo no veo eso una forma de que a la persona que tiene la suerte de salir premiado tengan que hacer eso. No, totalmente de desacuerdo, porque el gobierno despilfarra fondos de nosotros en otras cosas que no son necesarias. Ellos deberían de hacer una reducción en esos gastos públicos, ¿verdad? El término salario base utilizado en este proyecto corresponde al contenido en el artículo 2 de la ley número 7337, es decir, equivalente al salario base mensual del oficinista 1 del Poder Judicial, que actualmente corresponde a 450.200 colones. La época lluviosa tuvo un superávit de 11 a 36% en la mayoría de regiones. Solo en noviembre en el Pacífico Norte se registró un aumento de lluvias de más del 300%. Esto se debió al fenómeno de la Niña. Para la época seca, el Instituto Meteorológico Nacional pronostica condiciones más neutras en cuanto a este fenómeno. Poco a poco el país ingresa a la época seca. Sin embargo, deja atrás una temporada de lluvia muy intensa. 41 ondas tropicales que afectaron al país y 2 huracanes de categoría 4 y 5 que afectaron de manera indirecta. El fenómeno del Enos en su etapa niña fue la razón principal de una temporada lluviosa muy fuerte. De enero a noviembre se percibieron superávits en la mayoría de las regiones, 36% más de lluvia en el Pacífico Central, 12% en el Valle Central, 24% en el Pacífico Central, 23% en el Pacífico Sur, 11% en Guatuso, Upala y los Chiles de la zona norte, mientras que el resto de la zona norte tuvo un déficit del 6%, menos 32% en el Caribe Norte y menos 27% en el Caribe Sur. Solo para noviembre se registraron aumentos de lluvia de hasta el 300%. Generaron grandes cantidades de lluvia, particularmente en la zona de Guanacaste, como podemos ver acá, el Pacífico Norte del país. Se tuvo un 328% de superávit, una cantidad de lluvia totalmente exorbitante, ¿verdad? Una cantidad de lluvia muy alta que sin duda pues, generó récords en la zona norte del Pacífico Norte del país. Como podemos ver, el Valle Central, el Pacífico Central, el Pacífico Sur no escaparon. La zona norte se mantuvo con un comportamiento pues relativamente normal, al igual que la zona de Guatuso, los Chiles, Upala, mientras que el Caribe Norte y el Caribe Sur sí presentaron más bien un déficit de precipitación. El fenómeno Enos en su etapa niña aún persiste muy consolidado, por lo cual presentará al país mucha humedad. Estas condiciones se podrían mantener hasta febrero del próximo año, cuando irá disminuyendo incluso a llegar a tener un fenómeno Enos neutral para el primer semestre del año 2021. Se nota en cuanto al siguiente trimestre, el trimestre que va de junio a agosto del año 2021, la mayor probabilidad es que se mantenga un panorama bajo un fenómeno de la Niña, un fenómeno del Enos, en fase neutra. Esto, recordemos que diversos estudios nos indica que también es una fase del fenómeno Enos que pues no inhibe las condiciones lluviosas. Por lo tanto, en una primera aproximación de lo que sería por lo menos el primer semestre del año 2021, las condiciones de lluvia al menos deberían ser de una condición normal en nuestro país. Se estima que 14 empujes fríos y al menos 2 frentes fríos afecten al país durante estos meses. La Contraloría General de la República determinó que la planta de tratamiento Los Tajos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados opera a un 16% de su capacidad. Esto luego de una auditoría realizada por el ente Contralor. Según la fiscalización hecha, los caudales residuales que han ingresado en los últimos años no han aumentado significativamente, pese a que los costos del programa sí se mantienen en aumento. La Contraloría indicó que se encontraron 23 colapsos en las redes de alcantarillado que conforman este sistema, lo que impide el flujo de aguas residuales a la planta de tratamiento. En cuanto a la calidad de los vertidos de la planta de tratamiento, estos son conforme con la normativa. Según la Contraloría,
se debe ejecutar la segunda etapa del proyecto para dar un mejor tratamiento a estas aguas, pero aún el AIA no tiene una estrategia de desarrollo de esa segunda fase. En cuanto a la planta de tratamiento Los Tajos, se determinó que ésta ha operado a un 16% de su capacidad y que los caudales de aguas residuales que le ingresan en los últimos años no han aumentado significativamente, pese a que los costos del programa sí se mantienen en aumento. Esto obedece a que se identificaron 23 colapsos en las redes de alcantarillado sanitario que conforman este sistema, lo cual impide el flujo de aguas residuales a la planta de tratamiento. La ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, renunció ayer lunes al gabinete del presidente Carlos Alvarado. Mora adujo inconformidad con la decisión del gobierno de mantener el acuerdo de negociación con el Fondo Monetario Internacional por medio de sus redes sociales. La ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, renunció este lunes a su puesto en el gabinete del presidente Carlos Alvarado. Mora manifestó su descontento con la decisión del gobierno de sostener el acuerdo de negociación con el Fondo Monetario Internacional para adquirir un préstamo y afrontar la crisis económica producto de la pandemia. Mora dijo por medio de sus redes sociales que desconocía la intención del presidente de sostener este acuerdo pese a la conformación de una mesa multisectorial con los sectores para consensuar una propuesta nacional en vez de acudir al FMI. Resulta que mientras diversos sectores estuvimos allí entregando los acuerdos de diálogo, desconocíamos que don Carlos Alvarado y su equipo económico no solo ya habían tomado la importante decisión de iniciar las negociaciones con el FMI, sino que esta ya había sido comunicada al señor director de la Nación, quien al día siguiente a primera hora salió a anunciar al país en primicia la decisión tomada, indicó Mora. La renuncia fue confirmada por el ministro de Comunicación, Agustín Castro. Confirmamos la renuncia de doña Patricia Mora Castellanos a su cargo de presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, y ministra de la Condición de la Mujer, la cual se hará efectiva a partir del 20 de diciembre. El Gobierno de la República agradece a doña Patricia sus valiosos aportes y su lucha en defensa de los derechos de todas las mujeres del país durante el ejercicio de su cargo. A lo largo de su gestión, Mora ha manifestado su desacuerdo con algunas de las decisiones del gobierno. Por ejemplo, en el 2018, cuando manifestó su oposición al plan fiscal que negociaba el Poder Ejecutivo, pues no cumplía con la justicia social. Tras la renuncia de la ministra, suman al menos 20 bajas las que ha tenido el gobierno desde que inició en el 2018. Entre ellas destaca la salida de Rodolfo Pisa, exministro de la Presidencia, Edgar Mora, exministro de Educación, Marcia González, exministra de Justicia, Rocío Aguilar, exministra de Hacienda, Carlos Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, entre otras. Los trabajadores que aún se encuentran con contratos de trabajo suspendido a consecuencia de la crisis por la COVID-19 estarán cubiertos por el Seguro Social hasta este mes de diciembre. Autoridades de la Caja aún desconocen si el beneficio se extenderá para el 2021. Más de 90.000 trabajadores que vieron desde el mes de marzo sus contratos de trabajo suspendidos consecuencia del COVID-19 estarían cubiertos por el Seguro Social hasta este mes de diciembre. Al menos así lo indican autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social. Los directores de inspección, cobro y del sistema de centralización de recaudación de esa entidad desconocen si para el mes de enero se emitirá una nueva extensión de los beneficios que los mantengan cubiertos. Según el CICERE, el sector de hoteles, restaurantes, transporte, comercio, industria y construcción son los más afectados. De marzo a septiembre de este año se han excluido de planillas ante la Caja por parte de los patronos a 90.388 trabajadores. La pandemia empezó en el mes de marzo, ¿verdad? Entonces, las empresas cuyo beneficio les aplica la suspensión del contrato laboral, igual que la reducción de la jornada, que es un beneficio que otorga, no la Caja, ¿verdad? Que otorga el Ministerio de Trabajo, cubre a partir del mes de marzo, ¿verdad? A las empresas que así lo solicitaron. Entonces, a nivel del Ministerio de Trabajo se establecieron una primera solicitud y 2 prórrogas. Eso significa que ante el Ministerio de Trabajo las personas tenían la posibilidad, con esas 2 prórrogas, más esa primera solicitud, de tener la extensión hasta diciembre. Eso significa que la Caja, como se daban 6 meses para poder recibir atención médica, se cubre
hasta el mes de septiembre. Entonces lo que la Caja hizo fue ampliar a través de la Junta Directiva por 3 meses más la posibilidad de que las personas que quedaran excluidas por un tema de suspensión del contrato laboral pudieran recibir atención médica también para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Ante la posibilidad de no extenderse la cobertura, quienes requieran del seguro podrían optar por inscribirse al sistema como trabajador independiente o como asegurado voluntario. El monto del primero dependerá de los ingresos de la preferencia de cada persona. Actualmente la cuota mensual que pagan la mayoría de trabajadores independientes es de 28.000 colones y cubre el seguro de salud y el seguro de invalidez, vejez y muerte. De acuerdo con la estadística de facturación del CICERE, al mes de octubre se registró un incremento de 3.848 trabajadores independientes con respecto a marzo de este año, contrario a la disminución de asegurados voluntarios que bajó en 879 durante el mismo periodo. Sin embargo, este último es de carácter irrenunciable y su cobro seguirá corriendo de forma automática. El seguro, vamos a ver, los seguros sociales son solidarios. Entonces, el carácter solidario de un seguro social significa que usted no entra al seguro social a cotizar solo cuando lo necesita. Hoy tengo una enfermedad, entro. Mañana ya estoy sano, me salgo. ¿Por qué? Porque el seguro es solidario, ¿verdad? Tiene que quedar habilitado para la población cuando lo ocupa. Entonces, el seguro, si bien yo puedo entrar voluntariamente porque no estoy bajo ninguno de los supuestos que me exige la ley, por ejemplo, de estar asegurada, de cotizar obligatoriamente, por ejemplo, los trabajadores independientes y los asalariados, yo como voluntariamente accedo al seguro, pero a partir de ahí se vuelve un seguro irrenunciable. La morosidad por parte de los patronos también se vio incrementada por la pandemia. Según datos de la Caja, los meses de abril, mayo y junio se experimentó un crecimiento considerable en la morosidad por cuotas, sobre todo en el caso de los patronos. No obstante, a partir del mes de julio, durante una serie de acciones realizadas por la Caja, este volvió a su rango de normalidad. Para los meses de julio a octubre, el último mes registrado, este indicador se ubicó por debajo del 1% y a octubre se ubicó en el 0.77%. Esta baja de cotizantes significa una disminución de ingresos para salud cercana a los 76.000 millones, mientras que en el régimen de invalidez, vejez y muerte llega a los 72.000 millones de colones. Comprar y retirar los artículos en el depósito libre de Golfito podrá hacerse el mismo día. El presidente Carlos Alvarado firmó una directriz que lo permitiría ante la petición de la empresa privada. ¿Acudir a Golfito y comprar y retirar el mismo día? Sí, será posible. Esto luego de que el presidente Carlos Alvarado firmara una de las directrices el pasado sábado 5 de diciembre, como resultado de la mesa de diálogo de la región Brunca. Actualmente, si usted acude al depósito, debe esperar 24 horas para retirar los productos que compre en el depósito. Esto como medida para incentivar el turismo en la zona sur. La ministra de Economía, Victoria Hernández, dijo a Costa Rica Noticias que la solicitud para autorizar las ventas el mismo día vino de los propios representantes de la empresa privada, ante la pérdida de competitividad del depósito libre como atractivo comercial a nivel regional y nacional, dado a conocer por las organizaciones y los mismos dirigentes comunales. El sector privado nos ha venido insistiendo en abrir un espacio y generar las ventas en un solo día en el depósito libre de Golfito. Nos parece que es una opción. Hay forma de emitir esta resolución por parte del Ministerio de Hacienda y así fue debidamente anunciado por el presidente de la República ayer en la devolución que hicimos al Grupo de Diálogo Territorial. Estamos dando una oportunidad extra. ¿Para qué? Para dinamizar la visitación, pero además esto tiene que ir de la mano con la reactivación de la actividad turística, que la gente venga, sabe que puede comprar inmediatamente, pero que ya por venir a la zona se puede desplazar y explotar el talento natural de la zona. En el depósito operan poco más de 20 comercios dedicados a las ventas de electrodomésticos, principalmente como la línea blanca, tecnología, licores y perfumería. Las personas pueden hacer compras anuales hasta por un máximo de 1.7 millones de colones, bajo un régimen especial de libre de impuestos. En paralelo, esta opción se valora si se amplía el horario de atención al público. Actualmente se atiende de 8 de la mañana a 7 de la noche. Además, se podría incluir más productos para la venta de lo que tradicionalmente se tiene en el depósito. El abrir la posibilidad a que el depósito libre de Golfito pueda vender
cosas más allá de lo que está en este momento expresamente habilitado para vender libre de impuesto en dicho depósito, es decir, que sean bienes de distinta naturaleza y diferentes de los que hoy se comercializan, que además puedan entonces ser vendidos en el depósito libre con ciertas exenciones desde el punto de vista arancelario. Otra de las propuestas que surgieron en la mesa de diálogo para mejorar la competitividad del depósito es la exoneración tributaria del 13% del impuesto de venta en los alquileres de los locales y rebajar en un 30% los impuestos municipales. La disposición de poder comprar y retirar los artículos el mismo día entraría a regir una vez que el gobierno publique en el diario oficial La Gaceta la directriz emitida y el Ministerio de Hacienda, así como el de Economía y la Junta de Desarrollo Regional de Judesur que administra el depósito, hagan los ajustes necesarios para la notificación. Es decir, podría concretarse en 2 meses. Con esta información hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más noticias. Reino Unido se convertirá hoy en el primer país occidental en comenzar una campaña de vacunación contra el coronavirus. Apareció, no se sabe cuándo ni cómo, el buzón gigante que ven a mis espaldas. Y en uno de sus laterales dice que se le cumplirá un deseo a una persona. Así que si usted ha tenido un año difícil, ha tenido una necesidad, anímese, envíe sus cartas, podría ser usted. Ya pasaron los 5 días que prometió el buzón para cumplirle ese deseo. ¿Qué, perdón? Lucía, que ya está servido. Lucía. Le invitamos a que nos acompañe este martes en Café Nacional. Le vamos a hacer una pregunta: ¿cuál es el villancico preferido suyo? Y además tenemos un tema muy importante: ¿cuáles son los trámites que usted debe de realizar cuando un patrono no paga el aguinaldo a tiempo? Recuerde, aquí en Café Nacional, 101.5 Costa Rica Radio, 13 Costa Rica Televisión. Le esperamos. Vamos de inmediato al ámbito deportivo. La Liga ganó 4 de sus últimos 5 juegos del torneo, algo que había hecho solamente en 2 ocasiones en 7 años. Esto sumado a los 2 triunfos en la Liga CONCACAF, augura un equipo más competitivo en la ronda decisiva del certamen, la cual ha sido su principal obstáculo en los últimos años. Alajuelense llega a la fase final del certamen en buen momento. Los manudos igualaron su mejor cierre de fase regular de los últimos 14 torneos. Hacer una buena primera ronda no ha sido garantía de éxito para la liga, que en los últimos 2 torneos se ha desinflado en el cierre del campeonato. No obstante, en esta apertura 2020, los rojinegros llegan a la parte decisiva con buen nivel, tras finalizar la fase regular con un rendimiento sobresaliente. De los últimos 5 partidos disputados, Alajuelense ganó 4 y perdió 1, igualando el cierre de los campeonatos del invierno 2016 y verano 2017. Esto le permitió a Andrés Carevic alcanzar un rendimiento del 77% en todo el certamen, muy cercano al 78.8% de su primera temporada en el Apertura 2019. Además, los manudos ganaron 3 juegos de Liga CONCACAF, lo cual suma a la motivación del equipo y al ritmo de competencia. El contar con una mezcla de grupos etarios dentro del plantel es una de las razones con las que los erizos explican su constancia. Creo que tenemos un equipo con un equilibrio, como lo hablamos, con gente de sub-20 que han participado, con la intermedia que son de 20 a 23 años y nuestra gente de jerarquía. Y creo que eso nos ha dado un equilibrio que a lo mejor en otros torneos
no lo hemos tenido. Sí estábamos bien, pero a lo mejor nos faltaba ese equilibrio. En la fase final, Alajuelense enfrentará a Cartaginés y si vence a los brumosos, jugará ante el ganador de la serie entre Saprissa y Herediano. Pero los manudos tienen otro rival, la presión de ganar el título 30. Tras 7 años de sequía y luego de dejar ir la corona en varias ocasiones cuando eran favoritos, los erizos deben jugar ante sus propios fantasmas. Siempre va a haber presión, más obviamente con lo que nos ha sucedido en los últimos torneos, que llegamos a la final y la perdemos, pero no significa que vaya a pasar lo mismo otra vez. Han llegado jugadores de experiencia a aportar al camerino y sabemos que en esos momentos, y lo hemos visto, que durante el campeonato toman ese protagonismo. Algunos partidos decisivos nos han ayudado, los que estamos y obviamente ellos que llegaron. Es una oportunidad más, presión siempre va a haber, pero es bonito también. Su rival en la semifinal, Cartaginés, es la otra cara de la moneda. Dejó ir el liderato de su grupo luego de un inicio de campeonato arrollador, pero en las últimas fechas se ha caracterizado por la inconstancia. De los últimos 5 partidos en los que se jugaba el primer lugar y la clasificación, perdió 2, uno ante Alajuelense con una goleada de 4-1. Los blanquiazules no vencen a los manudos desde marzo de 2017. Han pasado 13 juegos en los que la liga ha ganado 7 y empatado 6. El primer juego de la semifinal será este jueves a las 3 de la tarde en el estadio Fello Mesa de Cartago. El partido decisivo será el sábado a las 6 de la tarde en el estadio Alejandro Morera Soto. El delantero Johan Venegas se encamina al goleo del Saprissa esta temporada. Su aporte anotador se ha visto reflejado en el crecimiento del monstruo en la recta final de la etapa de clasificación. Sin duda, Johan Venegas ha mostrado gran influencia en el momento de superación que ha vivido el Saprissa en la segunda parte de la temporada y además en los juegos de la Liga CONCACAF, en donde ha conquistado todos los goles que lleva el club hasta el momento. Delimitándolo propiamente al certamen doméstico, el romperredes lleva 9 goles y es el máximo goleador morado, aunque su aporte es invaluable al momento en anotaciones, no es así en asistencias, ya que apenas tiene una en el actual torneo. Sus buenos números encuentran eco en la opinión general, pero igualmente hay quienes piensan que es un futbolista que tampoco es imprescindible. El cierre del torneo y en la participación en los partidos de CONCACAF ha mejorado, ha tenido una buena participación con goles, con asistencias. Es un jugador ya que está en una etapa más madura y su rendimiento es bueno. Sin embargo, yo pienso que tampoco es un jugador indispensable en el equipo Saprissa, y nuestros jugadores, el nivel de cada uno, pues ya ha sucedido en otras situaciones que son perfectamente sustituibles y reemplazables, así que es un buen jugador, le aporta bastante a Saprissa, pero no pasaría algo así como que el equipo se cayera si él no estuviese. Desde su llegada en clausura 2018, Venegas ha sido el mejor artillero del equipo en 3 ocasiones, con 11 tantos en apertura 2018, 10 en apertura 2019 y 9 hasta el momento en apertura 2020. Varios equipos prometían a inicios de temporada dar la pelea y ser dignos contendientes. En el camino, la irregularidad los visitó y se quedaron en promesa. El torneo arrancó con altas expectativas para varios equipos. Los refuerzos y su papel en torneos recientes hacían pensar que darían la talla y pelea contra los equipos típicos y tradicionales del fútbol nacional. Sin embargo, pese a alguna oposición, se fueron diluyendo y cayendo en la irregularidad muy propia del fútbol nacional. Jicaral y Grecia llamaron la atención a finales del torneo pasado, en donde incluso rozaron la clasificación, pero en este campeonato fueron llamados a la baja, y aunque Jicaral salvó en algo su honor con el golpe de timón, no anduvo ni por asomo cerca del protagonismo. Lo mismo para San Carlos, que anunció una gran planilla y al final no produjo lo esperado. Limón y Sporting empezaron amenizando el torneo, pero igualmente la inexperiencia de su plantel pasó factura. Un caso más difícil es el de Santos, que se vio disminuido todo el torneo. Bueno, lógicamente, en términos generales, para hablarlo en términos generales, ha sido una temporada no buena, ¿verdad? Mala, y eso tenemos que aceptarlo y asumirlo. Y enfocado ya en hacer cambios, en cambiar pues el panorama de este equipo y buscar definitivamente que este equipo cambie la cara en cuanto a resultados
porque ya digamos que estamos hablando de muchos torneos donde el equipo no ha dado resultados, ¿verdad? Donde no ha podido clasificar. Guadalupe fue el equipo que más opción tuvo, sin embargo también cayó en lo inestable. Los 4 clasificados serán los tradicionales y típicos de nuestro fútbol: Herediano, Cartaginés, Alajuelense y Saprissa. 4 de los 5 atletas proyectados para ir a Tokio 2020 junto a la ballista Andrea Vargas iniciaron su camino con el pie derecho. Hablamos de Gerald Drummond, Noelia Vargas, Roberto Sayers y Juan Diego Castro. Después de meses de inactividad en cuanto a competencias, este fin de semana culminó el Campeonato Nacional de Atletismo con mucho éxito y sin contratiempos por la COVID-19. Fue todo un reto organizativo donde, a pesar de las circunstancias, los atletas demostraron su compromiso con buenas marcas y contra todo pronóstico hasta rompieron récords nacionales como el de la marchista Noelia Vargas, quien en 2 fines de semana seguidos impuso su crono en 10.000 metros marcha. Lo cierto es que tanto Vargas como Gerald Drummond, Juan Diego Castro y Roberto Sayers lograron empezar este nuevo camino a Tokio con el pie derecho, ganando en el campeonato nacional. Drummond, Castro y Sayers puntuaron en el ranking, ya que la medalla de oro en este torneo otorga 100 puntos. Creo que es una muy buena referencia para saber cómo estoy de cara al otro año. Un 50-70 es un súper tiempo para estar en diciembre. Creo que más los 100 puntos que me va a dar el campeonato nacional me va a colocar muy bien en el ranking, que eso es lo que vamos a buscar para buscar la marca para Tokio. Entonces la verdad emocionado por lo que viene, me siento muy bien físicamente. Para Sayers, que viene recuperándose de una operación de espalda después de una lesión, fue una doble alegría ya que confirmó su buen estado físico. Hoy fue un día excelente en el círculo, la verdad es que las sensaciones fueron muy buenas porque sentí la fluidez, me sentí estirando la órbita del martillo, que es lo más importante. No me sentí tan rápido y agresivo como otras ocasiones, pero la verdad es que en el día de hoy pude fluir y lanzar muy bien técnicamente, así que para mí fue un excelente resultado y no lo esperaba, así que esa es la mejor parte de la buena ejecución, que uno no lo espera. Noelia compitió en 10.000 metros marcha, por lo que no sumó en el ranking, pero compitió con el objetivo de prepararse para lograr la marca en 20.000 para Tokio. No he podido entrenar en pista, ¿verdad? Competir en calle y competir en pista es bastante difícil. He podido, digamos, entrenar en el Estadio Nacional, pero muy pocas sesiones, no todos estos meses, y pues bueno, tuve que adaptarme a la situación, pero no me rendí, ¿verdad? Estos atletas terminarán su año deportivo en el Centroamericano a realizarse en el Estadio Nacional los días 28 y 29 de diciembre, donde tendrán la oportunidad de sumar puntos. Neri Brenes, el 5º atleta proyectado a Tokio, no compitió debido a que sufre una lesión en una de sus pantorrillas y es duda para el Centroamericano. Ahora vamos a la información internacional. El Reino Unido se convertirá hoy martes en el primer país occidental en comenzar una campaña de vacunación contra el coronavirus. El Reino Unido comenzará el martes la campaña de vacunación contra el COVID-19. Será un día histórico para los laboratorios Pfizer y BioNTech, que comenzarán la comercialización de su vacuna contra el coronavirus. Esto es tan emocionante, es una ocasión trascendental. El sistema de salud ha estado planeando extensamente para ofrecer el programa de vacunación más grande de nuestra historia, por lo que es realmente emocionante. 50 hospitales de Reino Unido comenzaron a recibir el fin de semana la primera entrega de 800.000 dosis enviadas desde la fábrica de Pfizer en Bélgica. En un primer momento, la campaña se hará solo en hospitales, debido a la necesidad de mantener la vacuna a muy baja temperatura, entre -70 y -80 grados Celsius. Más adelante se establecerán 1.000 centros de vacunación, desde ambulatorios a polideportivos. Los primeros en ser vacunados serán los residentes y trabajadores de las residencias de ancianos, seguidos por el personal sanitario y los mayores de 80 años. Después el resto de la población, por orden decreciente de edad. La reina Isabel II, de 94 años, y su esposo, el príncipe Felipe, de 99, estarán entre los primeros en vacunarse. El Reino Unido pidió 40 millones de dosis suficientes para 20 millones de personas, porque deben de ser inyectadas 2 veces con 21 días de separación.
Es menos de un tercio de su población de 66,5 millones y el país cuenta con la próxima autorización de otras vacunas, especialmente la británica de AstraZeneca Oxford. Reino Unido es el país de Europa más castigado por la pandemia y el quinto en el mundo en número de muertos confirmados por COVID-19, con más de 61,000 fallecidos. Las elecciones legislativas en Venezuela no cumplieron con estándares internacionales mínimos y por ello la Unión Europea no puede reconocer sus resultados, así lo anunció ayer lunes el jefe de la diplomacia europea. Ya lo hemos dicho antes. Evaluamos bien estas elecciones cuando se planificaron y no las podemos considerar libres, justas o democráticas. Y el resultado no representa la voluntad del pueblo venezolano. Fueron realizadas antes de un pacto nacional o de condiciones electorales. No se cumplió con los estándares internacionales mínimos y tampoco se logró movilizar al pueblo venezolano a participar. International standards and failed also to mobilize the Venezuelan people to participate. La velocista Débora Rodríguez se entrena en su Uruguay natal. Desde sus inicios, solo corriendo logró sentirse una más, algo que su piel morena hizo difícil fuera del deporte. La uruguaya Débora Rodríguez es campeona sudamericana de 800 metros y cuenta que solo corriendo logró sentirse una más. Porque yo cuando era niña y cuando era adolescente me decían negra de mierda. Y toda mi vida lidié con el negra de mierda y hasta el día de hoy lidio con el negra de mierda. Uruguay ostenta el menor índice de desigualdad de Sudamérica y la tasa de pobreza más baja en América Latina y el Caribe, además de ser uno de los países con mejores estadísticas de inclusión social en la región. Pero un estudio reciente del Banco Mundial indica que los afrodescendientes, que representan al menos 8% de la población, son más susceptibles de ser excluidos. Pero yo tuve unos padres que realmente mis padres me ayudaron a yo sentirme orgullosa de lo que era. Me decían, no, ¿y por qué llorás? Si sos negra, vos tenés que sentirte orgullosa de quién sos. La Universidad de La Plena. Romina Di Bartolomeo, de 29 años, modelo y conductora radial, también sintió la presión para encajar en los estándares de belleza. Las situaciones de racismo que vivía en la moda fueron referidas a mi aspecto físico, por ejemplo. A mis motas, a mis rasgos, a mi color de piel. Según el Banco Mundial, el 20% de los afro-uruguayos viven en la pobreza, el doble de la tasa nacional. Además, tienden a ganar 11% menos por el mismo trabajo y tienen 20% menos de probabilidades de completar estudios secundarios. No hace falta que haya racismo directo para que haya discriminación, ¿sí?, racial. Entonces la discriminación está ahí, está en los números, está en la vida cotidiana, la negación es una forma de discriminación. Algunos, sin embargo, dicen que no sienten racismo. No es un racismo, el racismo no es lo que puede ser que te ven de otra manera. Hay gente que lo ve, mira ese tal, mira cómo se vistió, mira cómo está sucio, pero si te ponen a hablar contigo, yo lo paraste. Según especialistas, los afro-uruguayos no tienen casi referentes de su comunidad en posiciones encumbradas. En el Parlamento uruguayo pasaron casi 2 siglos antes de que una persona negra ocupara un puesto en 2005. Y la primera en llegar al Senado, Gloria Rodríguez, lo logró recién en 2020. Pese a los avances, la senadora del oficialista Partido Nacional cree que Uruguay está lejos de reducir la brecha. Estamos hablando de que tenemos un racismo institucionalizado. El racismo se manifiesta cuando se dice Gloria es la primera mujer afrodescendiente que llegó al Senado. ¿Acaso una muestra de racismo? Para la senadora, la comunidad afrodescendiente ya tiene sus derechos adquiridos, pero ahora resta cumplirlos y dejar atrás el racismo. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerden, les esperamos al mediodía con más información. Que tengan un excelente día.